Buenos días. Voy a ponerme el cronómetro para no pasarme mucho del tiempo, así tipo reloj de cocina. Primero de todo, agradecer evidentemente al Museo del Traje por habernos prestado esta increíble sala, a la Fundación evidentemente, a Juan Carlos por haber hecho todo el montaje y la logística y la convocatoria, que realmente creo que no hay ni una silla vacía. Y también luego a los ponentes que intervendrán en la mesa redonda. Yo quiero agradecer especialmente también a todas las personas que prestaron su conocimiento, su testimonio a lo largo del estudio. Como ya habéis oído, este trabajo se realizó el año pasado gracias a la beca de Fundesarte. Durante 6 meses estuve entrevistando a 14 personas, todos ellos relacionados con el sector de la artesanía. Evidentemente es un estudio que va dirigido principalmente al sector artesano. Entonces, las indicaciones que se dan, la reflexión que se expone, está bastante dirigida a la mejora, sobre todo a nivel de marketing, del sector artesano. Por eso hay algunas cuestiones que no tienen tanto que ver con las empresas que abordan su actividad desde el punto de vista del lujo, como al sector artesano, que sí que en alguna ocasión puede tener este tipo de, de que le falte igual esta mirada empresarial para dirigirse al mercado del lujo. Como decíamos antes en el desayuno, bromeamos de que, de hecho, hoy yo soy la coartada, un poco la excusa para reunirnos y hablar de todo esto conjuntamente. Evidentemente, como soy la coartada, pues me voy a permitir el lujo de hablar poquísimo del estudio. Yo voy a intentar hacer algo muy difícil, que es no hablar del estudio, porque lo tenéis, porque prefiero que lo leáis detenidamente, pero me propongo hacer algo increíblemente más difícil, que es daros ganas de leerlo. O sea que no voy a resumirlo, cosa que, bueno, es difícil, pero hasta cierto punto uno más o menos sabe cómo pim pam dar 4 ideas. Y lo que voy a intentar es pasar de puntillas por los contenidos y, como veis, como está maquetado de forma bastante diáfana, hay destacados, frases que ilustran cada apartado y los apartados son cortitos, son de una doble página, pues los podéis ir salteando también, no hace falta leer desde el principio al final, se puede hacer desordenadamente, allí cada uno ya a gusto del consumidor. Bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico. Yo quería empezar haciendo un precalentamiento para entrar en situación, que era pasaros una escena de 3 minutos de una película. Pero no funciona, porque se ve que hay una cosa que se llama Codex, de la que yo desconocía absolutamente la existencia. Ahora ya somos amigos, pero bueno, no sé, no hemos empezado muy bien, pero se va a reconducir. Entonces yo os lo voy a explicar, y yo creo que es mejor incluso, porque a veces las imágenes marcan demasiado. Yo os lo explico, tipo fábula. Os imagináis que esto es un cuento y os lo explico y tal. Y luego hablaremos de por qué yo quería empezar con este vídeo. A ver, también era un poco para despistar, y para hacer un momento show de, pues ahora vamos a ver una película. Bueno, como no lo puedo hacer, pues os digo la verdad, no era para despistar. Habían 5 puntos muy importantes en el diálogo de esta escena que yo os lo voy a explicar, os voy a hacer un poco la descripción. No sé si habréis visto la primera de las películas de la saga de Harry Potter. Resumiendo, Harry es un niño que es mago, pero él no lo sabe hasta que tiene 11 años. Entonces, a los 11 años descubre que es mago y una especie de tutor le introduce en el mundo de la magia. Lo primero que necesita Harry para ser un verdadero mago es una varita mágica. Entonces, en esta secuencia, Harry llega a la tienda del señor Ollivander, que es un señor viejecito, trabaja en esta especie de tienda con trastienda, que parece una mercería antigua, altísima, de techo, con todas las cajitas de varitas, casi como una mercería de hace 100 años. Bueno, pues Ollivander, en el momento que Harry entra por la puerta, Ollivander sale y le dice: «Hola, señor Harry Potter, le estaba esperando». Primera cosa importantísima. Ollivander conoce perfectamente quién es el cliente y lo recibe. Segunda cosa importante, Ollivander aparece de detrás de la trastienda. Eso nos da también pistas de que estamos hablando de una tienda, pero que hay algún proceso, algún momento de la fabricación que está allí, junto, en el punto de venta. Y eso también es importante que lo retengamos. En el cartel de la entrada luce las palabras doradas: Ollivander, desde 1382. Antigüedad. Eso también es un dato que
Lo tenemos que archivar. ¿Qué más? Hay una cosa preciosa que dice el señor Ollivander. Dice, señor Harry Potter, yo me acuerdo de todas y cada una de las varitas que he vendido. Y es un señor que igual tiene 70 u 80 años. Bueno, está caracterizado el actor, pero da el pego como de 80 o así. Y se acuerda de todas las varitas que ha vendido, es decir, tiene una relación muy estrecha con el producto que está vendiendo. No es un dependiente, tiene una vinculación muy estricta. Y después le dice una cosa perfecta, que no, para cerrar este capítulo un poco friki, de que os explique yo una fábula, ya me diréis. Le dice, señor Potter, usted no está eligiendo una varita, es la varita que la ha elegido a usted. Es decir, que ese objeto está hecho a medida para su usuario y que el usuario al final, cuando da con él, es inevitable, ese es su objeto, ese es su varita está allí. Y es una varita que le va a durar toda la vida. Y durante toda la vida se van a ir conociendo y van a tener esta relación de envejecer juntos, que a veces con según qué productos es imposible de tener. Voy a beber un poquito de agua. Bueno, tras este precalentamiento que tenía que ser audiovisual y ha sido, pues bueno, así como más de cuento de la abuela al lado de la cama, yo lo que voy a hacer es pasar de puntillas, como os decía, por los apartados del estudio, que como veréis, bueno, aquí están las frases que os he ido explicando sobre Ollivander. Este es el esquema del estudio, son 10 apartados. Como os decía, el estudio son 14 entrevistas y un grupo de discusión que se hizo a 6 personas que en principio no tenían nada que ver ni con el mundo del lujo ni con el mundo de la artesanía. Era para captar un poco también cuál era la opinión, un poco a la brava, de lo que pueda pensar 6 personas que no se conocen de nada cuando se las pone juntas durante 2 horas y se les empieza a lanzar preguntas para que hablen y digan cosas sobre artesanía y sobre lujo. Bien, pues estos apartados son el fruto de hacer un patchwork con todos, bueno, pues las 14 entrevistas de personas que sí que eran expertas o bien relacionadas con la artesanía o con el lujo, algunos porque eran artesanos, algunos porque eran más perfil teórico, había algún profesor, había también jefes comerciales, había personas que eran de un perfil pues más relacionado con los medios de comunicación, algunos eran diseñadores de producto, por lo tanto había una mezcla. Y yo les pasé las mismas preguntas, pero claro, la respuesta era abierta porque era una entrevista en profundidad. Por lo tanto, lo que hice fue ir recogiendo las frases que hacían referencia pues, a la marca, a la comunicación, al producto. Paso los apartados, luego volveré para atrás para comentar algunos. La distribución de ese producto, el consumidor, modelos de referencia que puede tener la artesanía tal y como la entendemos aquí en España, ¿no? Otras empresas de volumen pequeño o que puedan tener interacciones con la artesanía. 7. El posicionamiento de la artesanía, eso tan complejo que ha intentado explicarnos hace un momento Juan Carlos. El universo del lujo, también él se ha extendido en esta parte, por lo tanto yo pasaré un poco más rápido. El futuro, es decir, evidentemente no vamos a predecir el futuro, porque aunque me veáis muy puesta con el tema Harry Potter, yo de magia nada. Y al final hay un apartado que es un poco una coletilla, que es la estrategia de moda de España, para ver hasta qué punto habían paralelismos entre la estrategia de paraguas, de crear una marca genérica de artesanía o artesanías de España, y lo que había estado pasando en el mundo de la moda, que ya ha habido esta iniciativa. Bueno, pues como os decía, recogiendo una frase por aquí, una idea por allá, fui tejiendo este patchwork en el que yo intenté sobre todo que no se oyera mi voz, es decir, que no se vieran mucho los hilos, sino ir acumulando experiencias y hacer de esto una obra coral en el que muchas veces las voces coincidían, algunas son más agudas, algunas son más graves, como, bueno, pues eso, como en una coral, pero se podían ordenar por estos cortes temáticos. Y las dudas y el debate que se abría cada vez que le preguntaba a alguno de los entrevistados por según qué cuestiones, la verdad es que coincidían bastante. Me hacía bastante gracia porque yo tenía que ser muy neutra, ¿no? Tuve que adoptar esa, no sé, supongo que me estáis viendo de que me cuesta mucho ser muy neutra y no meter un poco baza, pero
Entonces yo me lo proponía, ¿no? Bueno, voy a entrevistar a tal persona y yo iré lanzando las preguntas y que no se me note que por dentro voy pensando jiji, jaja, me está diciendo lo mismo o lo contrario de que no sé quién. Pero bueno, al final es cierto que coincidían muchas las respuestas. Por ejemplo, hay una frase preciosa que me dijo Jesús Ángel Prieto, quizá algunos de vosotros le conocéis o habéis oído hablar de él, ha sido presidente de la AFAT, que es la Asociación de Artistas y Artesanos de Cataluña. También ha sido, bueno, es profesor de la Escuela Massana, donde actualmente yo trabajo, es decir, que es un compañero que nos vemos casi cada día a diario y evidentemente le lié para tenerle durante 1 hora y cuarto sentado lanzándole preguntas y me dijo, la idea de marca es extraña a la artesanía y proviene de las estrategias de marketing de la producción industrial. Claro, por eso cuando hablamos de yo soy un artesano, claro, tendría que invertir en tener una marca muy definida, muy concreta, que se me conociera, que fuera visible. Claro, esto, entrarle a un artesano, según cuál haya sido su experiencia o de dónde venga, es ajeno completamente. Es difícil de creer, pero es verdad que a lo mejor desde el punto de vista de las estrategias más de empresas con carácter industrial o que han nacido con otro espíritu, es normal pensar, pues claro, yo lo primero que tengo que hacer es tener un nombre y hablar de marca. Bueno, pues no es tan evidente. También se puede pensar lo contrario, decir, bueno, yo soy un artesano, fabrico para otros, pero me decía Josep María Galí, que es profesor de SADE, una empresa de lujo debe mantener un contacto exclusivo con una serie de clientes exclusivos. Si pierde eso, no será nunca una marca, será solo un fabricante. Entonces, claro, se plantea la cuestión, entonces, ¿qué tengo que hacer para construir una marca? Claro, una de las vías, y aquí yo puse como ejemplo Loewe, que yo supongo que Enrique, hoy que está aquí, me va a decir si me equivocaba mucho o no, pero bueno, porque no hablé directamente con ellos, sino que leyendo algún artículo, claro, la estrategia de Loewe era explicar una cosa muy concreta, y es lo que en publicidad llamamos la USP, Unique Selling Proposition, que es, yo soy bueno en una cosa. No puede ser bueno, bonito y barato. Llega un momento que, bueno, puede serlo, pero es igual, no le importa a nadie. Tendrás que explicar una de esas 3 cosas. Tener muy claro que en la comunicación y para crear una marca es interesante agarrarse a un concepto puro y duro y ir a muerte con él. No intentar explicar muchas cosas porque quien mucho abarca poco aprieta. Decía el profesor Jordi Montaña, si queremos dar muchos mensajes al mismo tiempo, no llegaremos a nadie. Si no tenemos nada importante que ofrecer, no interesaremos a nadie. Después, y Juan Carlos también lo apuntaba, existe una serie de necesidades actualmente que van muy relacionadas con la experiencia emocional, con lo que nos transmiten las empresas, las marcas, con la vivencia, ¿no? Más allá de con el materialismo que hasta hace una década parecía que fuera como lo único, ¿no?, que se podía explicar de una empresa, lo que fabricaba, el producto, el objeto. Ahora no, existen muchas marcas que venden estilos de vida, que hablan de sentimientos. Y luego hay un objeto, sí, vale, pero está por encima del objeto la relación que se mantiene con él. Por ejemplo, una frase de Marie-Claude Sicard, que es una profesora universitaria francesa que ha escrito varios libros relacionando el lujo con la artesanía, y dice, existen 3 estrategias para diferenciarse. La primera se centra en la calidad y el virtuosismo del objeto, la segunda en la creatividad del diseñador y la tercera en el estilo de vida que comunica la marca. Esta última es la más cercana al branding emocional. Bueno, una vez hemos hablado un poco de marca, el siguiente paso es la comunicación. Y aquí habían bastantes cuestiones. Evidentemente, la primera es, si hablamos de comunicación, ¿qué hay que comunicar, ¿no? La marca, por encima de todo, tiene un nombre y una imagen gráfica. Os digo una frase que me pareció interesante. No sé si conocéis la marca de zapatos Pretty Ballerina. Pues su creador, David Bell, decía, el éxito que hemos logrado es un conjunto de muchas cosas. Claro, si no, sería muy fácil, ¿no? Con la caja rosa y el nombre conseguimos un buen marketing, pero eso solo funciona si hay un buen producto. Y nosotros teníamos la experiencia de 100 años fabricando zapatos. Pero cuidado, él dice una cosa muy concreta. Tenemos una caja que es de color rosa y tenemos un nombre que es Pretty Ballerina. Claro, no hace falta explicar mucho más si tú sabes que hay una marca de zapatos que se llama Pretty Ballerina. Yo creo que a nivel de gráfica y de naming es un ejemplo lucidísimo. Por lo tanto, un producto con una imagen sólida
y asentada en la mente del consumidor es más susceptible de ser comprado. O sea, si queremos unas danzarinas, pues, hombre, si hay una marca que se llama Pretty Ballerina, el mecanismo de conexión es muy rápido. Y a lo mejor tiene más posibilidades de que las compremos que en una marca que a lo mejor no nos comunica nada de entrada. Aunque es verdad que la publicidad es un tema espinoso, sobre todo cuando estamos hablando de artesanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente, y no es un cliché, sino que es cierto, la publicidad, hacer publicidad, comunicar, siempre es costoso. Es costoso en muchos niveles, evidentemente que económico, pero también como en recursos humanos incluso. Pero bien, como estamos en esta etapa de transformación de paradigma, como nos anunciaba Juan Carlos, y que supongo que eso no escapa a nadie, de que la comunicación se ha subvertido de alguna manera, que las redes sociales han facilitado la accesibilidad según qué contenidos para según qué personas, os leeré algunas ideas, algunas frases también de las que he ido recogiendo. El objetivo es que el consumidor sienta que es él el que descubre la firma y no la firma la que se inmiscuye en su vida a través de los mensajes. Esto lo dice dos profesoras de marketing que han escrito un libro muy interesante que habla sobre la comunicación, sobre todo está vinculado a las marcas de ropa. Pero bueno, como en el mundo de la artesanía hay muchos puntos de contacto con el textil y con los accesorios, creo que es muy válido también aquí. Después también hay un libro muy interesante de Pep Torras que se llama El arte del ruido, y en él explica que si una empresa no es capaz de generar noticias, un buen profesional puede crearlas. Digamos que en el mundo de la publicidad podríamos hablar de la publicidad, entre comillas, convencional, es decir, toda aquella que pasa por un medio de comunicación en el cual se ha contratado un espacio o un soporte, es decir, en televisión los spots, en radio las cuñas, en exterior las vallas, pero luego también otra forma de publicidad, evidentemente, que es, entre comillas, la generación de la noticia, ¿no? la publicity, que se dice en inglés. Evidentemente, si queremos generar noticias sin pagar el espacio publicitario, tienen que ser noticias sonadas. Y eso es complicado, pero bueno, hay profesionales que se dedican a eso. Otras estrategias de promoción son los líderes de opinión. Evidentemente, Juan Carlos nos hablaba de las bloggers, que son las actuales artesanas de la comunicación. Y vuelvo a mis palabras, la accesibilidad a según qué líderes de opinión hoy en día es instantánea. Yo la semana pasada invité a Paris Hilton, que estaba en Barcelona por lo de las carreras de motos, la invité a una despedida soltera vía Twitter. Luego ella no vino, pero bueno, yo la invité personalmente, pero a lo mejor es que estaba liada, ¿no? Bueno, era una despedida soltera, hubiese sido un puntazo que se me presentara Paris Hilton en la despedida. Bueno, no sé, a mí fue una idea que se me ocurrió y luego pues no lo hice suficientemente bien porque no se vino, pero bueno. Coñas aparte. Es cierto que con las redes sociales los contenidos selectos de las personas tendenciosas anónimas llegan a todos sus contactos. Y cuando hablo de personas tendenciosas lo digo con mucho cariño y con, imaginaos la palabra tendenciosa como positiva. Es decir, cuando alguien es un líder de opinión, diga lo que diga, es tendencioso en el sentido de que puede marcar una tendencia. Entonces esos contenidos tendenciosos llegan y influir en estas personas que pueden ser tendenciosas es lo que puede ser interesante. Evidentemente las páginas web, se habla de página web 2.0 porque hay algunas páginas web que para tenerlas la verdad es mejor no tenerlas porque es complicado. Una página web nunca está acabada. ¿Por qué? Pues porque lo que hoy se veía clarísimo que tenía que tener una página web, pues mañana ya no. Pero es que además mañana quiere decir eso, en 24 horas. Ahora no hay página web que no tenga los enlaces a Facebook, a Twitter y al blog. Y es más activo incluso el blog de muchas empresas que su página web. Página web entendida como vitrina un poco estática, pues bueno, pues tiene una serie de funciones, pero evidentemente no todas. Y hay muchos artesanos que dicen, bueno, yo ya tengo página web. No, eso no se termina nunca. La página no se termina nunca. ¿Es un rollo? Sí, seguramente sí, pero bueno. Hay que tenerlo también presente. Y evidentemente, para que no sea tanto rollo, es verdad que se tiene que confiar con
en profesionales. Es imposible que un artesano pueda atender todas estas facetas. No se puede ser un hombre orquesta a día de hoy. Me decía Antonia Bouvé de Tejidos, supongo que algunos conocéis la marca de tejidos, la cooperativa Tejidos de Tarrasa, me decía, la clave es saber elaborar un buen briefing y confiar en el criterio de los profesionales. El briefing es imprescindible. Cuando tenemos que contratar algún tipo de servicio de comunicación o para que nos hagan cualquier, ya sea impresa o a nivel online, es muy importante que conozcamos el lenguaje para podernos comunicar con las personas que nos pueden hacer estos encargos. Luego hay un tercer capítulo que habla del producto. ¿Cómo voy de tiempo? A ver. Bueno, me quedan 10 minutitos. Vamos a ir más rápido. La relación entre el comprador y el objeto es como un verdadero flechazo. Antes que Juan Carlos también nos hablaba de que la relación ya no es solo poseer algo, sino las emociones que aquel algo nos puede aportar. Pues eso, es un flechazo, es como Harry Potter con su varita, estaban hechos el uno para el otro. Y después también algo que es interesante para los artesanos es que está bien tener una serie de productos que sabemos que funcionan y tienen su catálogo y tienen unos clásicos, ¿no? Como unos basics. Pero luego también está bien generar unas colecciones cada año, porque las colecciones pueden ser una excusa para generar noticia, que es aquello que decíamos antes que era tan difícil. Y luego también hay algo muy importante, que es el reconocimiento. Cuando alguien adquiere reconocimiento como artesano, profesionalmente, eso le da libertad. Y tener libertad, saber decir no, poder decir no, es muy importante. Porque si no, siempre es, se va un poco de culo, para decirlo de alguna manera. Entonces, un taller artesano que sea capaz de obtener un reconocimiento por su trabajo, le dará la libertad para poder para seguir trabajando en la línea que más le interesa. En cuanto a la distribución, que es el cuarto apartado, tiene un poco que ver con lo que ya os decía antes. ¿Qué es mejor? ¿Vender en tiendas donde haya una gama de productos más amplia, que no solo sea una tienda de artesanía? O a lo mejor es mejor vender desde la tienda taller, que eso es verdad que es un modelo que parece ser un modelo de éxito en según qué casos. ¿O se puede vender con independencia del entorno? Bueno, pues son preguntas que he ido lanzando a los entrevistados y cada uno de ellos ha ido dando su opinión. Por ejemplo, el diseñador Curro Claret decía, hombre, yo si voy al MoMA de Nueva York, pues seguramente voy a hacer funcionar la visa que no me voy a dar ni cuenta, ¿no? Porque tengo como la garantía de un entorno. Hay algo que arropa mis decisiones de compra y aquel día pues a lo mejor me lanzo e incluso voy a comprar más de lo que yo en teoría tenía previsto o necesitaba estrictamente. Bueno, pues eso también es un diálogo que dejo así encima de la mesa, ¿no? ¿Dónde es mejor vender artesanía? Bueno, pues seguramente no buscamos una respuesta concluente, pero está bien que nos hagamos las preguntas. Y después el apartado que habla sobre el consumidor. Una de las cosas que creo que también habéis ido percibiendo con las palabras de Juan Carlos Santos es que existe una tendencia difícil de prever, pero sí que es cierto que hay un consumo binario que se llama del lujo. Hay personas que pueden entender el lujo de cierta manera, incluso dedicar una parte de sus recursos a algún tipo de consumo de objeto muy concreto y para otras cosas decidir que eso allí no gasta dinero porque no le interesa o porque no quiere. O sea que el lujo no tiene por qué ser para un cierto tipo de personas, sino que es mucho más complicado y tiene unos tentáculos bastante caprichosos. Y por eso decimos, ¿no?, que el low cost convive con el lujo. Y hay una frase muy bonita de un profesor canadiense, se llama Russell Belk, que decía que al final nosotros no consumimos por un deseo irrefrenable de consumir, sino porque estamos construyendo unos futuros nosotros mismos. Es como si tuviésemos una imagen de lo que queremos llegar a ser y lo que hacemos es ir adquiriendo todas aquellas piezas que conforman lo que nosotros ya sabemos que somos o que queremos ser, ¿no? Y me hacía mucha gracia esta expresión de future ourselves, que son los futuros nosotros mismos que estamos construyendo, a base de esto me lo compro, esto no, esto lo quiero hacer, esto no. Después hay un apartado que
nació así un poco como cajón desastre, que son los modelos de referencia, ¿no? Se habla de pequeñas empresas que han tenido cierto éxito, aunque no fueran del ámbito artesano, ¿eh? En el estudio, ya lo veréis, se dan diversos ejemplos. Muchos de ellos son ejemplos gastronómicos. Evidentemente, en España, si hay alguna cosa en la que somos potentes a nivel internacional, es en la gastronomía, en los vinos. Entonces, aquí en este apartado se intentaba ver qué estrategias de éxito han tenido ciertas empresas para saber si esto nos lo podemos llevar al terreno de la artesanía. Evidentemente está el ejemplo de Loesma Vega, estos cristaleros que han hecho los platos con el bulli, y otros como este. En el séptimo apartado se habla del posicionamiento de la artesanía. Yo creo que el cuadro este final de Juan Carlos, donde se veían los 4 polos de lo que podemos imaginar que es la artesanía, ¿no? Como un mapa de la situación, está clarísimo. La artesanía tiene todavía unas connotaciones aquí en España, más que en otros sitios de Europa, seguramente, de cierta ranciedad. Entonces, no es nada malo, porque seguramente esto tiene que existir, y si vamos a según qué partes, por una cuestión identitaria, también nos va a gustar llevarnos un tipo de objeto tradicional, que no esté mediatizado por ningún tipo de diseñador, pero sí que es verdad que no es solo eso la artesanía. Entonces, el posicionamiento de la artesanía es uno de los apartados más espinosos y complejos, pero estaba bien también hacer un poco de referencia a qué es lo que respondía la gente. Realmente, en el grupo de discusión sobre este tema estuvimos casi más de media sesión, hablando solo del posicionamiento de la artesanía. Era para estirarse de los pelos, pensar que lo primero que te viene a la cabeza cuando hablas de artesanía es el silbato que venden en Menorca, y no salíamos de allí. Y entonces quiere decir que hay mucho trabajo todavía por hacer. El siguiente apartado habla del universo del lujo. A ver, evidentemente el lujo a lo largo de la historia se ha ido transformando. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, dices, claro, es que el lujo es como una herramienta, un mecanismo para diferenciar a los ricos de los pobres. Bueno, no, porque de los ricos de los pobres ya se ve. Es que no hace falta el lujo para ver la diferencia. Es que no, el lujo servía para otra cosa. Era para diferenciar a los ricos de los más ricos, de los que eran súper ricos. Y además había todo un código establecido, y si te lo saltabas era como una provocación, ¿no? Eso es, en uno de los libros de Anne-Marie Sicard lo decía, en la corte absolutista, bueno, pues de Luis XIV, había ciertas personas que tenían que llevar 3 lazos, y había uno que tenía que llevar 4, y había uno que tenía que llevar el tacón de color rojo, porque significaba no sé qué, y era un código, y así se reconocía el uno al otro. Evidentemente, a los pobres ya los reconocían sin fijarse si llevaban lazo o no llevaban lazo, eso está claro. Finalmente hay un último apartado que es el futuro. Esto es muy bonito. Yo no sabía qué otro título ponerle, porque me parece esotérico llamar el futuro, pero bueno, es igual, el futuro. ¿Qué podemos intuir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que podemos prever? Porque claro, estar prevenido siempre te da un poco de margen, ¿no? Tienes más maniobra. Entonces, en este apartado se habla bastante de lo que decía hace un momento Juan Carlos, que era, no es que no puedas utilizar una máquina, ¿no? Al contrario, o sea, lo de hecho a mano es una cosa que no tiene que ponernos palos a las ruedas. Decía Andrea Branzi, que es arquitecto y diseñador italiano, sobre la nueva artesanía. El artesano no es aquel que no usa la máquina en su proceso productivo, sino al contrario, es aquel que dentro de una organización circular del taller utiliza todas las máquinas. Yo creo que aquí está la diferencia. Marc Monsó es un joyero catalán, muy joven, que él tiene una microempresa, es él es joyero, y fabrica y piensa y se lo hace un poco todo él. Ahora mismo está en Tokio haciendo una charla de su trabajo. Claro, tuvo que posponer porque la charla era el día del tsunami, entonces la cambió. Pero bueno, al final ha ido. Bueno, pues él dice, yo a veces hay piezas que las hago enteras, las pienso, las limo, las construyo. Y hay algunas que las llamo por teléfono y me las hacen. Su implicación como artesano es la misma en las que hace él y en las que llama por teléfono, porque se la hacen con una impresora 3D que le imprime las piezas y que hay un tío allí que es el que le da el botón de play. Pero el mecanismo es el mismo, su actitud ante las piezas es la misma, él es artesano y así es como
como ejemplo, no sé si lo he explicado bien, pero creo que es lo que decía Bransi, ¿no? Que se tienen que tocar todas las máquinas, no ninguna. Si se toca solo una, entonces tampoco eres artesano, eres un empleado en una cadena, que tampoco es nada malo, pero bueno. Evidentemente, sobre cosas que hay que hablar cuando hablamos del futuro, reducir, reutilizar, reciclar, pues sí, claro, porque el lujo sin sostenibilidad pues tendría poco sentido, ¿no? Estaríamos creando una bola de nieve un poco engañosa. Y además, que hay algo muy concreto, que es que en el mundo no hay nada más caro que lo gratis. Y es carísimo. Lo que sale gratis es carísimo. ¿Por qué? Porque alguien en algún lugar lo está pagando muy caro. O sea, cuando a alguien le sale algo gratis, hay alguien que lo está pagando muy caro. Entonces, cuidado, cuando queremos hacer algo que se ve que es de bajo coste. Evidentemente, la innovación y el desarrollo son temas ineludibles. Y, para terminar, yo, como he hablado mucho, creo que ya me tengo que ir despidiendo, pero así podré beber agua porque es que estoy muerta de sed. Os paso unas cuantas imágenes. Yo he dudado muchísimo en si pasaros o no imágenes, porque me parece que las imágenes significan demasiado y tienen un componente de me gusta, no me gusta, horrible. O sea, cuando se enseña una imagen de, mira, esto es lo que está haciendo esta gente, a lo mejor podríamos imaginar que artesanía tendría que tener este aire, es súper peligroso, porque parece que lo demás que no haya puesto no existe o no está bien, por lo tanto, os pido disculpas ya de entrada por ponerlas y luego, no sé, si no os gustan ya os pediré disculpas otra vez. Pero creo que está bien que entre todos veamos algunos ejemplos de, entre comillas, yo no sé si llamarles artesanos, pero bueno, creadores, personas que están haciendo una producción interesante. Bueno, esto era como para hacer la transición, yo aquí bebía agua. Bueno, sí, esto me lo olvidaba, pero como lo tenéis escrito tampoco os lo voy a leer. Son 10 maneras de afrontar, o sea, de tener una actitud positiva y receptiva para los artesanos de cara al mercado del lujo y las 10 que serían un poco como, hombre, pues yo no lo haría, pero era muy feo también decir, haz esto, haz lo otro. Pero ya veréis que están escritas con mucho tacto, entonces no son nada así dictatoriales o esto hay que hacerlo, no, están como bastante suave todo. Esta es la tienda de Olivander, para que veáis las cajitas y las mercerías, y esto sería como la lavada de cara de lo que puede oler un poco a rancio del señor Olivander. Esta es una tienda que está en Finlandia y evidentemente es el mismo espíritu, pero como un poco siglo XXI. Vale, las imágenes que os quería enseñar para terminar es una cascada de artesanos, diseñadores de moda, de accesorios, muchos hacen zapatos o bolsos. Evidentemente, ¿qué podemos potenciar de nuestra artesanía? Hombre, yo no sé, a lo mejor es por desconocimiento, pero también es verdad que está bien potenciar aquellos sectores en los que ya hay una base y ya hay una tradición en el país, porque a lo mejor ahora, si nos ponemos a vender relojes, como que nos va a costar mucho, porque ya hay Suiza que se lo ha montado bien con el tema, sabemos hacer relojes. Entonces, ahora nosotros tendríamos que preguntarnos qué sabemos hacer, ¿no? Y dónde podemos realmente calar hondo a nivel de mercado internacional. Entonces, estas independent brands, como las he etiquetado, es un concepto que viaja ya un poco por el mundo online, las independent brands. Bueno, pues, ¿qué tienen en común? Pues que tienen claro que la imagen es tan importante como el producto, que podemos considerar los productos de lujo, bueno, sobre todo sí, de este nuevo lujo, que es un poco más relajado, más sobrio, más puro, que no es tan materialista ni que busca la ostentación o el brillo, y sobre todo es un producto de lujo porque es que tienen unas producciones muy limitadas y son muy indies, tanto en el concepto, en la producción, la manera de distribuirlos, la manera de explicarlo. Por lo tanto, yo creo que hasta cierto punto es un producto de lujo en el sentido de que es todo lo contrario del producto de masas. Evidentemente se mueven en la franja de lo alternativo, he puesto entre paréntesis street couture. ¿Por qué? Pues porque juegan mucho con el hecho de la customización, de la personalización y etcétera.
En España, como os decía, teníamos productos de gran calidad, pero estas marcas aportan este aire fresco de creatividad y sobre todo de tener muy claro que la imagen es un factor vivo de la marca. Se mueven muy bien por las redes sociales, son artesanos en su manera de pensar. Este es el ejemplo que os acabo de mencionar de Marc Monzó. Y además defienden un estilo de vida muy distinto al del lujo tradicional. Ya veréis que en muchas imágenes diréis, bueno, pero esto no es un objeto de lujo. Bueno, pues vale, pues no lo es. Pero es igual, nos puede hacer pensar en qué es el lujo entonces. Awa Tarian es una chica jovencísima, creo que tiene 25, 26 años y hace 3 temporadas que saca su colección de zapatos. Igual hace 2 pares del 38, 2 pares del 39 y 2 pares del 40, pero es que es así. Y es un producto que es absolutamente artesanal, es que hay 2 pares y no tienen un precio astronómico, no, de verdad. Igual estas sandalias valen, no sé, 200 euros como mucho, o sea que no, por ser que hay 2 pares, la verdad, a mí me parece hasta un precio más que razonable. Bueno, Peseta es un estudio que está aquí en Madrid y han hecho una colaboración con Marc Jacobs, bueno, varias con Marc Jacobs, y esta es una de las bolsas que han sacado ahora bajo la marca Marc Jacobs. Esto es también para ilustrar un poco lo que os decía antes del hecho de colaborar. Está el ejemplo de Luesma Vega con el Bulli que hemos citado, pero hay muchos estudios que están apostando por colaborar con otras firmas. Evidentemente, aquí hay sobre todo un rédito a nivel de imagen, de visibilidad de este estudio. Herba Design, que hace bolsos. Casanova Ossa, estos son dos socios en Barcelona que a partir del reciclaje de estas piezas de cerámica hacen elementos de iluminación. Chiemijara, evidentemente. Estos son 3 modelos de sus zapatos. Josep Abril, que fue uno de los entrevistados, lo primero que me dijo, pero yo ¿por qué me quieres entrevistar? Si yo no sé nada de artesanía, si yo no tengo ni idea. Bueno, no era verdad, lo tenía clarísimo. O sea, fue una de las personas que tenía más clara la posición de la artesanía en todo este tinglado por el mero hecho de que la tenía tan integrada que no le suponía un problema. Que hay muchas veces que nos pasamos discutiendo ahora sobre, bueno, pero ¿qué es artesanía y qué es diseño? Entonces el arte en todo esto, que nada, es que él lo tenía tan asumido que al final lo que iba explicando tenía mucho sentido. Dos Souliers es otra empresa de fabricación de zapatos jovencísimos, o sea que es una chica que tiene ni 30 años. Fernando Claro. Isaac Reina es una persona de Barcelona, pero hace tiempo que trabaja en París y hace marroquinería para hombre y para mujer. Su Turno es otro estudio que también ha hecho muchas colaboraciones. Por ejemplo, estos son paneles cerámicos pintados con serigrafía. Hay, por ejemplo, esta bolsa que también fue para Marc Jacobs. O si no, tiene una serie de estampaciones de textiles. Por ejemplo, esta estampado era para Jocomo Mola o este otro es para Josintropía. O sea, de nuevo el hecho esto de las colaboraciones. Juan Vidal, que hace estas piezas de joyería y también de ropa. Marc Monzó, otra pieza de Marc Monzó. Como veis, el discurso de Marc Monzó roza la ironía y la sobriedad también muy minimalista. Este solitario, que es en toda la pieza entera es solo un hilo de metal. Muñoz Barandici es un personaje enigmático. Dicen que ha estado trabajando en Barcelona pero ha desaparecido. Yo he rescatado estas imágenes y creo que sus zapatos parecen para el señor Olivander un poco, pero tienen realmente esta marca de que el tiempo los mejora y esto creo que es una de las características del producto artesano que no deberíamos perder de vista. Todo esto es Muñoz Barandici, este bolso también. Miriam Ponsa, que ha colaborado estrechamente con diversos artesanos. Este abrigo, por ejemplo, fue con la artesana tejedora Anna Sadurní. Y en cambio aquí los accesorios los hizo con Joan Ferrer, que es un cestero, como veis también esta especie de bolso la hizo con Joan Ferrer. Natalio Martín acaba de presentar una colección de zapatos para hombre de verano.
Glenda López hace varias cosas, entre ellas joyería. Pedro García, bueno, esto es menos indie, Pedro García, no estaría tanto en esta órbita de nuevos diseñadores. Pensad que estas personas que os estoy nombrando han nacido del 80 para acá casi, ¿eh? Estamos hablando de personas muy jóvenes todas. Teresa del Vic también, que ella no rehúye de decir que en sus piezas hay complementos, aportaciones artesanas. Y Vicente Rey, que es zapatero y también está trabajando ahora en París. Tiene unos zapatos de novia fantásticos. Estos, por ejemplo. Bueno, yo he terminado. Me quiero despedir con esta imagen que creo que refleja un poco lo que decíamos de la complejidad del lujo y de estos consumidores binarios. No sé si conocéis este colectivo, se llama Les Sapeurs, son de la República del Congo y es un grupo de personas que viven en el Congo. No quiere decir que el Congo sea solo esta montañita un poco de basura que está ahora aquí, ¿no? Esto era para el contraste de la imagen, pero que gastan infinidad de recursos en conseguir, no digo solo dinero, sino también recursos, porque ya me explicarás dónde se puede comprar un traje entero de una firma de alta costura si estás viviendo en el Congo. O sea, que realmente su manera de entender el lujo es casi una actitud, ¿no? Y hasta cierto punto tiene algo de frivolidad, pero me parecía interesante terminar con este cóctel, ¿no? Con este contraste de los sapeurs en medio de esta montaña de desguaces. Y creo que ya estoy. Muchísimas gracias. Ah, sí, me han dicho que ahora teníamos café. Entonces tenemos que bajar a la cafetería, o sea, saliendo por la escalera que hemos entrado, a la cafetería que está enfrente. Gracias.